Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 19:02 arranca La Máquina de Pensar con Matías Rodríguez en controles de emisión ahí. Un poco triste porque empató Peñarol, pero bueno. Y con Carolina de Cuadro, que seguramente debe estar ahí, ¿no? Bueno, aquí Vlad Tepes. Silvio Galizzi dice que no está triste, no puede parar no puede guardar silencio porque está contento porque empató Peñarol. ¿Cómo le va a Silvio Galizzi? ¿Anda bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es que me tocas el fútbol y salto como pelota. Perdés los papeles. Silvio Galizzi, Vlad Tepes. Más conocido como Vlad Tepes, pero ahora vamos a entrevistarlo como Silvio Galizzi, como guionista y creador de esta novela gráfica que se llama Ya no quedan héroes, que ganó los fondos concursables en cómic, en historieta, y que tiene dos dibujantes por falta de uno, ¿no? O sea, es algo raro en las historietas. En general es un guionista y un dibujante. En este caso son dos dibujantes, Majox y María José González y Stefan Tolj, que los dos son argentinos, ¿no? Siguiendo una tradición ahí que alguien impuso en algún momento de la historieta uruguaya, la historieta, que es que se cruzan los guionistas de los últimos tiempos, ¿no? De este siglo, digamos. Sí, de los últimos 10 años, vamos a decir 15 años, 10 años diría yo, en los cuales si por más que arranque de aquí la iniciativa y el proyecto sea uruguayo, siempre, ya sea si arranca del guionista o si arranca del dibujante, el otro es argentino. Y muchas veces se coeditan, ¿no? Sí, hay algunos casos de coedición, sobre todo una cosa que han hecho Rodolfo Santulo y Nicolás Peruso, que han tenido coediciones con Argentina. Ellos siempre están, bueno, y también, no sé si en el caso de Roy Leguizamo. Sí, es verdad, también, sí. Que son, digamos, ya han logrado, con Loco Rabia y con otros sellos argentinos, coeditar. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma novela gráfica sale en Montevideo y en Buenos Aires, con dos editoriales, ¿no? Que la venden por su lado, en fin, es una forma de estar. Y ahí también se justifica más el cruce, ¿no? De nombres también, ¿no? De distintos. Sí, yo creo, pensándolo ahora así de memoria, creo que Roy fue el pionero con esto, que hizo un vientre con dos dibujantes argentinas. Con respecto a lo que vos decís que es bastante insólito que hayan dos dibujantes. Bueno, en este caso fue por necesidad, pero hay antecedentes. Hay por lo menos un antecedente que lo hablamos con Tolj cuando decidimos hacerlo así, con Majox, que es una versión de Moby Dick de hace muchos años, de los años 80, ponele, del siglo pasado, que hay dos dibujantes, Durañona y Enrique Brescia. Y los estilos no son exactamente iguales, pero la historieta se lee fluidamente. Yo creo que en esto, a pesar de que hay diferencias, también se lee fluidamente a pesar de la existencia de dos dibujantes. En el caso de Stefan Tolj, vos ya habías trabajado con él, ¿no? Sí, yo trabajé con él varias veces. De hecho, el otro libro que habíamos presentado en los fondos hace 4 años, Crónicas de Nincilio, lo hice todo con él. Y después tuvimos 2 historias cortas en las andanzas eróticas de Vlad Tepes. Las andanzas eróticas de Vlad Tepes, me acuerdo, sí, hubo 2 volúmenes, 2 tomos, uno del 2015, otro del 2017. También ahí eran como una especie de, digamos, historias chicas, sketch, ahí que donde el guión era más no, era siempre tuyo. El guión era casi siempre mío, solamente hubo uno en cada uno de Nicolás Peruzzo y otro de Abel Alves, que incluso lo dibujó. Abel Alves, me acuerdo. Sí, el resto, sí, son todos guiones míos. Otras historias cortas de unas 8 páginas aproximadamente. Y distintos dibujantes. Y distintos dibujantes. Capaz que más argentinos que uruguayos. Ahí había muchísimos dibujantes. Lo que pasa somos menos. No es que no haya dibujantes talentosos. De hecho, en esos primeros volúmenes de Vlad Tepes lo dibujó. El primer tomo de Vlad Tepes lo dibujó Matías Vergara. Estamos hablando de alguien que estuvo nominado al Eisner. Exacto, año, y que ahora Matías Vergara jamás podría dibujar claro. para ningún uruguayo, no, porque claro. está y así hay varios. Entonces, absorbido totalmente por Estados Unidos. Matías Vergara, que es uno de los dibujantes, digamos, más exitosos uruguayos de los últimos tiempos, y sobre todo de ser el dibujante que más rápido y más subió, ¿no? Digamos, ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años, por él. Sí, tuvo un crecimiento exponencial, muy impensable, digamos. Incluso, yo diría impensable, ahí no conozco tanto, teniendo en cuenta a los dibujantes argentinos, ¿no? Porque realmente salió despedido, digamos, de aquí de la órbita del Río de la Plata y está jugando en ligas mayores. Tiene un talento inconmensurable, realmente.
Bueno, él fue el que hizo la primera de Vlad Tepes. Hizo ¿no? la primera de Vlad primera, Tepes y una historia erótica del segundo tomo. Ujú. Y después hiciste Crónicas del Incilio, digo, antes de ir a lo que estamos hablando ahora, que ya no Exacto. quedan héroes, Exacto. que era para mí fue una gran novela Sí, gráfica. me ha dado muchos, Realmente muy buena. muchas alegrías por todos los elogios que recibí. Sí, Crónicas del Incilio, que eran las historias de la dictadura, de la vida cotidiana, digamos, de los jóvenes en la vida cotidiana. Realmente creo que incluso que no se han hecho, no se ha hecho lo mismo a nivel literario, mirá lo que te voy a decir, creo yo, ¿no? Mira, yo recuerdo que en la presentación de ese libro, que la hizo Elvio Gandolfo, dijo que era lo que faltaba escribir era la historia de los dos tipos que se juntaban en un café durante la dictadura, que si bien Crónicas del Incilio no era exactamente eso, era algo por el estilo. Creo que eso se lo había comentado él con Iván May. Se habían puesto a hablar ellos en un boliche que faltaba un libro que hablara de los dos tipos que se juntaban a tomar un café durante la dictadura. Sí, digamos, contar la historia falta antiépica, ¿no? Exacto. ¿no? La historia antiépica de la dictadura, que aunque sea antiépica, no quiere decir que no haya injusticia, que no haya prepotencia, que no haya autoritarismo, claro, sí. Que no haya el aplastamiento de las libertades. Lo que pasa es que es una historia, censuras, es una historia, digamos, más minimalista, pero mucho más cercana a la sensibilidad que tenemos todo ahora que la otra, ¿no? Claro, fue la idea cuando lo pensé para escribirlo. Aquello tenía tintes autobiográficos. Ahora, pasaste de Crónicas de Incilio, ¿no? Que es la historia de Uruguay, digamos, desde el punto de vista cotidiano, mínimo, minimalista, digamos, de la gente común, la gente que, atención, no era solo gente común, era gente con determinados ideales o inquietudes, ¿no? Progresistas, o como quieras llamarle, a nivel cultural, inquietudes alternativas también, si se quiere, que eran se daban de cabeza contra el muro de la dictadura militar y cívico-militar, porque eso estaba en todo la sociedad. Sí, sobre todo la primera parte de la dictadura. Después, después del no a la dictadura, en el 80, ahí como que hubo un poco más de oposición. Lo que pasa era una época que vos mirabas, yo era muy joven, ¿no? Mirabas y pensabas que eso iba a durar siempre. Claro. No le veías una luz al final del túnel. Que de última también los militares pensaban que iban a durar siempre, o los cívicos militares, porque por algo pusieron el plebiscito. Y por algo en el plebiscito hay una nota muy buena de García Márquez, post plebiscito, que decía el cuento el general, de los generales que se creyeron su propio cuento. El cuento de los generales que se creyeron su propio o algo cuento. Así. Bueno, en Ya no quedan héroes pasás de esa historia minimalista uruguaya de la década del 70 y 80, de la dictadura militar, a Ya no quedan héroes, que es meterse con un tema gigantesco y donde hay muchos países involucrados, que es nada menos que la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Incluso la previa a la guerra de la Triple Alianza, que eso ya también es un consenso histórico, que fue el sitio de Paysandú, sí, ¿no? Podemos hasta integrarlo a la guerra de la Triple Alianza. Sí, bueno, acá en esta novela gráfica se integra, ¿no? Se integra a través de los personajes y alguna referencia histórica que se va alargando ahí. O sea, hay personajes que están en el sitio de Paysandú, que lo vieron y que lo sufrieron y que aparecen después en las mismas trincheras, digamos, allá en la guerra del Paraguay. Exacto. Sí. Y una cosa que yo no conocía, porque hay una gran bibliografía, las novelas gráficas generalmente no traen bibliografía. No trae bibliografía. Puede ser que no. Generalmente porque estamos hablando de ficción. Tenía que sacarme un poco de lustre. Me leí como 50 libros para escribir este cómic. Muchísimos libros, pero muchísimos libros. Sí. O sea, esto estamos hablando de que son. Y muchos libros, digamos. De distintos autores de las distintas posiciones. Pero contemporáneos. A favor, en contra. Hay muchos que son del 2000 para acá, digamos. Y hay muchos que son contemporáneos de la guerra, como Richard F. Barton y algún otro execrable sujeto. Te leíste muchísimo libro. Eso implica que te zambulliste antes de hacer. Sí, yo antes de empezar a escribir pensé que sabía de la guerra del Paraguay. Cuando me puse a investigar a fondo me di cuenta que no sabía mucho. Y bueno, empecé a investigar, a leer. Es un tema que siempre me gustó. Yo tengo ese especie de sentimiento romántico por los perdedores. Bueno, hay como un leitmotiv en esta novela.
Que lo descubrí después, que no fue exactamente... Lo descubrí después porque descubrí después la frase de Solano López que está en la contraportada. Sí, y que la repetís como en 3 veces. Sí, no sé si 3 veces. Sí, creo que lo digo en el prólogo. Acá, bueno, pues es parte del prólogo. Bueno, y lo dice la viuda de Solano López al final de la historia. Está en 3 veces. O sea, que es el prólogo, la contratapa y está dentro. Para los escuchas. Solano López decía que... Aquel que triunfa es aquel que muere por una causa bella, no el que permanece vivo en la escena del combate. Exactamente. Morir por una causa bella. Todos nosotros seremos vilipendiados por la generación que emerja de este desastre, decía Solano López. Pero la generación que llevará la derrota es la generación que llevará la derrota en su alma como un veneno. Pero vendrán otras generaciones que nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Proféticas palabras. Sí, sin duda, ¿no? Digamos, eso lo dijo en la víspera del último combate de Cerro Corá, que fue una masacre con los últimos niños y hombres y ancianos que le quedaban y mujeres, y fue donde lo mataron, ¿no? En 1870. De todas formas, cuando dijiste que viste que no sabías nada de la guerra de Sabía la algo, sí, pero... y que descubriste... Digo, hay un mar de libros, y una de las cosas que me llama la atención de la Guerra de la Triple Alianza de Paraguay es que al día de hoy pasaron 150 años y se sigue discutiendo como si hubiera sido ayer prácticamente. El tema es que no se sigue discutiendo. Yo creo que no es un tema que esté en la agenda hoy por hoy de mucha gente. Por eso se lo saqué a colación, y creo que en historieta hay muy poca cosa respecto a Paraguay. Sí sé que hay. Perdón, hecho, pero esta novela gráfica sale casi a 20 días después que el libro de Marcia Collazo sobre el sitio de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que no, se llama Heroica, se llama, algo así, que es una novela. El sitio de Paysandú. Del sitio de Paysandú. Sí, Paraguay. Del sitio de Paysandú. No, pero digo que para mí está muy unido una cosa con la otra. Vi que había un libro sobre mujeres en el sitio de Paysandú. ¿Es ese el que es ese? Sí, lo vi, pero no. Es una novela. No lo adquirí todavía. Pero te quiero decir que habla de la sensibilidad, cierta sensibilidad que hay en el ambiente. Sí, digo, a ver, el sitio de Paysandú, por algo le dicen la heroica Paysandú, ¿no? Eso sí era una cosa que tenía bastante sabida desde hace mucho tiempo, y a pesar de que no soy blanco, la figura de Leandro Gómez para mí es muy importante. Incluso como guionista, antiimperialista, ¿no? Como guionista acá, te das el lujo de poner que Salto se rindió en un día. Es histórico. Ya sé, sí, pero digamos, puede ocurrir o puede aparecer o no aparecer en la historia. No, esto por los amigos salteños, digamos, lo decimos, pero... bien, por la pica que hay entre Salto y Paysandú. Pero está obvio, yo cuando lo leí dije, tiene que... Pero está documentado. Y aparte yo tenía que ir documentando cómo entraban los brasileños a la banda oriental. Es más, este libro, Ya no quedan héroes, esta novela gráfica, casi que se puede leer como un compendio de una cronología muy apretada de todo lo que fue pasando, a una velocidad vertiginosa también, ¿no? Y espero que no aburrida. ¿Vos qué te pareció? No, aburrir no aburre nada, digamos. Lo que pasa es que a veces la historia, digamos, la cronología pasa a un primer plano, ¿no? Y los personajes, que son el hilo de narrativo que nosotros nos enganchamos, pasan a veces a un segundo plano, digamos, ¿no? Eso es lo que yo noté, pero y tenía que seguir avanzando la historia. Sí, pero a ver, no está tampoco exento de humor el relato. Yo que sé, hay algunos capítulos, sobre todo el tercero, creo que es medio slapstick, cuando se conocen dos de los personajes en México, que también me dio para incluir la escena la invasión francesa a México de Napoleón Bonaparte. También hay de Napoleón III. Napoleón III, ¿no? Y también hay un homenaje a Sergio Leone, ¿no? Hay un homenaje muy explícito a Sergio Leone. Explícito, ¿no? Sí, digamos, hay muchas fuentes. Alguien lo van a colgar, y lo van a colgar desde arriba de una cruz, ¿no? Y hay un cementerio muy parecido a Sad Hill, donde termina el bueno, el malo y el feo. Claro, el bueno, el malo y el feo. Termina y donde empieza también. Digo, esa escena también es similar a una parte que empieza también, que lo salva Clint Eastwood, lo salva a este hombre, que lo están por... Claro, pero no en el cementerio. Acá nos hacemos en el cementerio. Claro, el Igualach está arriba y está a punto de morirse. Sí, pues el truco que tenían con Clint Eastwood para jugar las recompensas. Sí. A ver, de hecho, como la idea siempre fue que esto fuera un western, narrar la historia pero con clave de western y de road comic. Yo he dicho road movie, pero muy acertadamente me dijeron road comic. Me vi un par de westerns antes de terminarlo, digamos. Ya estábamos inmersos en esto, estábamos con Mahox en casa, me acuerdo que está escribiendo, ella dibujando y yo terminando de escribir el guión.
Y me vi El bueno, el malo y el feo, me vi La pandilla salvaje, me vi unas cuantas cositas que a alguna le pude sacar el jugo, como ese homenaje, que es un choreo ya directamente. Sí, no, es un homenaje muy explícito, está como al sí. comienzo también, ¿no? Sí. Y también hay, porque un detalle, aunque hablemos de la guerra de la Triple Alianza, y aunque ya sabemos que en la guerra de la Triple Alianza no hubo ni siquiera 3 países contra uno, no fueron 3 contra 1, había potencias atrás, había... Estaba Inglaterra orquestando todo, moviendo Sí, los sí, hilos sí. como siempre, ¿no? Ujú, De hecho, todos los aliados fueron financiados por la banca inglesa. ujú, Paraguay en ese momento era un régimen autárquico y autosuficiente. ujú. Tenía ferrocarriles, telégrafos, fundiciones, astilleros, de todo. No sé, era la ciudad más adelantada de América del Sur. Porque hoy pensamos en Paraguay, pensamos que es un lugar lleno de indios. Ujú. Y Sí, no, o no, un país, digamos, muy atrasado, atrasado. digamos, ¿no? Sí. Y entre otras cosas que tenía terreno y tenía algodón plantado. Y Inglaterra venía de era contemporáneo a la guerra de secesión y el algodón que usaba Inglaterra para sus fábricas, que era la industria manufacturera más importante que tenían los ingleses en el Porque el momento, capitalismo se venía financiaba del sur, en venía parte del con sur el de Estados textil. Unidos. Sí. Y se habían quedado sin esa fuente de materia prima, entonces Sí. tuvieron que abrir los ganchos y mirar de dónde podemos conseguir materia prima. Y encima de todo, Paraguay era un mal ejemplo para el resto de los países de América, visto de los ojos de Inglaterra, ¿no? Obvio. Pero esta es la primera vez que yo no te digo, me entero, digamos, de que se podía hacer un vínculo entre la guerra de secesión, ¿no? La guerra civil en norteamericana y la guerra de Paraguay. Temporalmente sí, Ujú. sí, me dieron la fecha. Lo que está un poquito forzado es que ellos han podido venir desde México para llegar justo al sitio de Paysandú, No, yo por la sabía, distancia, ¿no? sí sabía que hay algo que es el fotógrafo. Sí, Bates, sí. Bates sacaron fotos es una empresa fotográfica, Sí, digamos, estamos Bates hablando de la guerra. Company, Bates era and un Company. irlandés. Bueno, esa empresa que sacó fotos Mandó a dos la... fotógrafos y hasta hace poco una investigación que está en un libro de la Biblioteca Nacional, que también lo usé como bibliografía, se le atribuía a otro fotógrafo distinto al que realmente la sacó. Ujú, sí, Esas mencionar. famosas fotos de montones de cadáveres paraguayos, por Que ejemplo. parece como un holocausto, parece Exacto. el genocidio, esa Sí, foto sí, sí. de la Segunda Guerra Mundial, ellos ya la sacaron en Hay 1870. otra foto muy famosa que es la muerte de León de Palleja, que era un mercenario español al servicio de Flores. Sí, fue una guerra multinacional también en otros aspectos. Otra cosa que yo descubrí mientras me documentaba, creo en el libro de Thomas Wihan, que había mercenarios que habían participado en la guerra civil norteamericana. Yo eso lo puse de casualidad, quería un western y metí un sudista que se vino de América del Sur, pero aparentemente después que terminó la guerra de secesión, polacos, alemanes, terminaron en Paraguay. Bueno, Bach casi dice que vino, ¿no? Bueno, y Sundance sí, Kids claro. vinieron aquí, ¿no? Sí, pero ahí escapando de la ley, digamos. Y no solamente, por lo que me enteré yo después, no solamente llegaron a Patagonia, sino que después se volvieron, digamos. Hay quien dice que no murió en Bolivia. No, me lo dijo un investigador, me lo dijo Osvaldo Aguirre, que no solamente vinieron hasta Argentina, sino que está probado. Sí, en la Patagonia. Él encontró en la Patagonia, que, sino que hicieron el primer asalto a un banco en Argentina. Sí. Primer asalto a un banco en Argentina. Digamos, o viste que en la película mueren al final. Mueren en Bolivia. En y Bolivia. Él dice que no, y aparte que eran esos dos, y una cosa, y era una mujer, venían con una mujer, y eso Sí, también, como en la película. como en la película, y vuelven. Lo que no pudo averiguar es el nombre de la mujer. Pero en el caso de ya no quedan héroes, reitero, estamos en Paraguay, estamos en la Triple Alianza, y no importa que vengan gente, digamos, que esto transcurra en distintos países y escenarios a nivel internacional. La guerra de la secesión no solamente está vinculada por este mercenario sudista, este hombre que viene de Estados Unidos, sino que está vinculada por algo que se menciona mucho, y es fundamental, la fotografía, ¿no? El daguerrotipo recién se había inventado prácticamente, y usarlo como corresponsal de guerra era una pero ya no era daguerrotipo. bueno, era fotografía. Era en colodión húmedo. Colodión. Lo dice la fotógrafa, que es una especie de Hermione Granger, Harry Potter, pues ya sabe todo, ¿viste? Sí. Cada vez que habla con el patán Abril, cada vez que habla con el patán, que es el pistolero yankee, siempre le da una lección de algo. Te gusta, basta, pero te olvidaste de tal otra cosa. No sé qué. Sí, claro. Y hay otra cosa que se usó en la guerra civil norteamericana que se trajo como novedad, y que yo también lo descubrí leyendo,
Es en los globos. Los globos. Los globos aerostáticos. Exactamente. Como medida de guerra. Aquí en la novela, digamos, gráfica, podrías saber en un momento, hay las fotos, están dibujadas, de León de Palleja, están dibujadas. Exacto, sí, están basadas en documentos gráficos. Obviamente están copiadas de fotografías. Exacto. ¿No pensaste en poner las fotos verdaderas? No, yo prefiero hacer que hagan el dibujo, que laburen los dibujantes. Pasó lo mismo con Crónicas del Incilio. Me acuerdo que Tolkien me reputió porque tuvo que hacer el Río de Libertad. Pero no podemos poner una foto en esa última página. No quiero que lo dibuje. Estoy aburrido de dibujar cabecitas. Pero ¿recordás lo que es la foto del famoso Río de Libertad? Sí. En 1983. Bueno, tal vez se lo dibujó todo. No me gusta esa fotografía. Muy bien, Silvio Galizzi. Después de la pausa seguimos aquí, amigos, conversando sobre Ya no quedan héroes, una novela gráfica sobre esa guerra de la Triple Alianza, que algunos dicen que tenía que haber llamado de la Triple Infamia, porque estuvo Argentina, Uruguay y Brasil para aplastar a Paraguay. Después de la pausa seguimos en La Máquina de Pensar hablando de esta historieta. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Silvio Galizzi, que es el guionista de esta novela gráfica, de esta historieta, que ganó los fondos concursables de relato gráfico y que se llama Ya no quedan héroes, y que trata sobre la Triple Alianza, la guerra, esa infamia que se cometió contra Paraguay y que tuvo como protagonistas, digamos, a Uruguay. Bueno, Uruguay fue como convidado de piedra, en realidad era Argentina, Brasil, y lo llevaron lo arreglaron a Uruguay. Un detalle que no dijimos de todo el bloque anterior, pero en realidad podríamos seguir hablando de la historia, es que en esta novela gráfica también se explica el momento de Uruguay, del tiempo histórico uruguayo. Digo para que vean que como estas guerras internacionales, todo tiene que ver el estado interno de Argentina, el estado interno de Uruguay, ¿no? Sobre todo con Flores, Venancio Flores y Bernardo Berro, y bueno, toda esa movida se explica rápidamente, porque en esta novela gráfica tiene que explicarse todo, ¿no? Las movidas de Inglaterra, las movidas de lo que estaba pasando a la interna, digamos, en Paraguay. Se vio envuelto y prácticamente obligado a ir por los compromisos de Venancio Flores con Argentina y Brasil, que fue los que le permitieron dar el golpe de Estado, como quiera entrar llamarlo, al poder, la invasión acá, de poner al gobierno legítimo y ponerse como presidente. Entonces tenía que pagar los favores, no fueron gratis. Creo incluso que después Uruguay devolvió los trofeos. Uruguay y Argentina devolvieron todos los trofeos de guerra. El único que no los devolvió fue Brasil. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Es increíble. Sí. Y Brasil fue el más beneficiado, porque se quedó con la mitad del territorio paraguayo. Paraguay era el doble de lo que es hoy. Y bueno, y hablemos de los habitantes. Bueno, en el último libro de Gerardo Caetano, pero ya no hablamos de historia, pero comienza, que me llamó la atención, diciendo que Uruguay, Paraguay y Bolivia son tres estados, no tres países, que son limítrofes entre los dos grandes imperios, ¿no? El imperio español, el imperio portugués, que después se heredó eso por Argentina y Brasil, ¿no? Claro. Y eso condicionó la historia de los tres. Y ahí menciona una serie de datos al pasar, ¿no? Porque se llama Historia Mínima del Uruguay, donde Paraguay y Uruguay tienen una historia muy paralela, por ejemplo, de oposición a Buenos Aires y de creación y de problemas con los puertos, en fin, una serie de cosas. Sí, claro. Y bueno, en fin, pero eso daría para salvo la época de Rosas, que era federal, pero después cuando vinieron los unitarios, después de Caseros y toda esa historia, sobre todo después de Pavón, ahí sí realmente y después desde Artigas viene esa posición, y lo que no por eso todo esto que estoy hablando es cuando él habla de Uruguay, pero habla de los geopolíticos, digamos, previo, antes que existiera Artigas, y por ejemplo dice que el imperio español, y después fue Argentina, y el imperio portugués, y después brasilero, y después fue Brasil, en estos tres ríos importantes que son Uruguay, Paraná y Paraguay, lo que hizo Brasil es quedarse con las fuentes. Y lo que hizo Argentina es tratar de controlar las desembocaduras. Y eran las dos movimientos que ya venían previo, ¿no? O sea, como movimientos históricos, digamos, de larga trayectoria. Y en esos movimientos Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia tenían que, ir haciendo historia. Sí, algo preternacional, como se conocen hoy en esos países, ¿no? En el medio, o sea, como estados ahí que estamos ahí mediados. En Ya no quedan héroes, una cosa rara, ya lo dijimos, está dibujado por Majox y por Esteban Tolg. Las dos ella es dibujante argentina, él también es dibujante argentino,
Y hay muchas escenas, hay escenas eróticas también, ¿no? Sí, Silvio Galíci, sí, hay hay un par de muchas escenas, eróticas, sí. hay un par de escenas eróticas y hay mucha escena obviamente de guerra. El sitio de Paysandú está muy bien dibujado también, ¿no? Y después obviamente la gran masacre final, ¿no? Y las batallas de Paraguay, sobre todo Curupaití, que fue creo que la única victoria importante del ejército paraguayo, pues los destruyeron porque Mitre los mandó a atacar frontalmente posiciones fortificadas y hicieron la carnicería a los paraguayos. Vos pusiste como que la fotógrafa irlandesa está basada en un fotógrafo Exacto. que no era irlandés, ¿no? No, era el uruguayo, López. Javier López. Javier López, que se llamaba. Y le cambiaste el sexo, le pusiste irlandesa a ella para que después pudiera, digamos, ser, digamos, amiga o conocida de la esposa de este hombre, de Solano. Compatriota, en realidad. De Solano López, ¿no? Sí, se me ocurrió sobre Lynch, la marcha. Madame Lynch. Se me ocurrió sobre la marcha, era inglesa originalmente, Abril. Se me ocurrió sobre la marcha que fuera irlandesa, así ya tenía un vínculo más fuerte y podía entrevistarla, tomar el té, se encuentran un poco y las aprovecho que ellas dos desarrollen un poco un nudo de la historia. Ella, digamos, es como el cerno, digamos, porque es una fotógrafa, entonces esta historia que es en muchos países y a muchos niveles, ella va a ser uno de los testigos de la historia. El otro testigo es el que ya dijimos, el pistolero que viene de allá de Estados Unidos. Sheridan, homenaje a Sheridan Le Fanu. Que es Sheridan Le Fanu, claro. Que es el, digamos, el mercenario que luchó allá con los sudistas en la guerra de secesión, ¿no? Y digamos que el nombre de la protagonista también es un homenaje a los estómagos, con el tema que tiene el mismo nombre, y el Ya no quedan héroes está tomado de ahí. Aunque refiere más a los estómagos. Sí, el tema Abril del cuarto disco de los estómagos. Se llama Abril justamente, y una de las estribillos se repite, ya no quedan héroes. Ya no quedan héroes, perfecto. Me calzaba muy bien para la historia. Y la tercera protagonista es Melchora, ¿no? Homenaje al amante de Artigas. A Melchora Cuenca. Pero ella, digamos, es paraguaya. Es paraguaya, ¿no? O sea, en el caso uno es irlandés, él es, no sé qué es, él creo que es irlandés. Él es yanqui sudista. Él es yanqui sudista. Va, yanqui no, sudista. Yanquis eran los del norte. Claro. Ahora también lo tenemos a todos como yanqui. En aquel momento era sudista. Exacto, yanqui eran los norteños. Y son estos tres personajes que se van a, digamos, a encontrar, se van a separar, pero a lo largo de la historia los vamos a ver en distintos escenarios. Y son los que, digamos, hacen, digamos, si esto fuera una película, la cámara los sigue a ellos, pero también para retratar distintos niveles y estados de la guerra, esta guerra que se va haciendo. Otro ejemplo que tomé como inspiración es la serie Roma de HBO del 2005-2006, en la cual se narran todos los acontecimientos históricos, la muerte de Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, Bruto, todo eso, a través de los ojos de dos legionarios romanos. Es muy buena esa serie y está buena la idea de no partir de los personajes históricos reales, de los próceres, sino verlo a través un poco los incilios también, verlo a través del hombre común o de la persona común. Pero no solamente la persona común, sino en este caso son extranjeros, dos de ellos, entonces ya lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Exacto. Lo ven desde otro punto de vista. También se van involucrando con las causas, ¿no? Claro, es muy paradójico que Sheridan, que es un sudista, esclavista, que tenía su plantación de esclavos y que volvió por el sur, venga acá al Río de la Plata y después a Paraguay a morir por la causa de la libertad o a luchar por la causa de la libertad. Claro, de los paraguayos en este caso, ¿no? Sí. Para mí es la causa de la libertad contra Inglaterra y contra la Triple Alianza. Y lo mismo en Paysandú. Sheridan es un personaje que creció bastante, porque yo como que lo quería matar en la mitad del libro y no había forma. Se negaba a morir, ¿viste? Tuvo un crecimiento que se me fue escapando. ¿Te pasa eso con los personajes, sabes? Sí. Vos tenés todo planeado cómo va a ser todo el desarrollo de la novela y en este momento decís, no, pero ¿por qué ahora? Vamos. ¿Y por qué? Un poquito más, sí. Y de hecho él dice en un momento, estás vivo, todo el mundo me pregunta lo mismo cuando me Exactamente, es un poco el chiste de todo eso. Es un poco porque parecía inverosímil que fuera, digamos, sobreviviendo a cada una de las batallas, y él continúa como los héroes, fuera del micrófono estábamos hablando de Robin Hood, ¿no? Digamos de Impuro de la Calle y de otros héroes que hacía él, y pasaba eso, digamos, ¿no? Era sí. Y en el caso del Corto Maltés también. Eso es una... Sí, vos sabés que me dijeron que tenía alguna referencia a Corto Maltesca y yo la verdad que fui inconsciente. Y el dibujo de Tolls llega a ser en algún momento Pratiano, que es el autor del Corto Maltés.
Y a nivel de guión, capaz que sí, sin darme cuenta también. Esa sí fue una referencia totalmente inconsciente. Obviamente que sí había leído al corto maltés. No, pero porque en el corto maltés sí ocurre eso que yo te había hecho en el primer bloque también, que a veces el corto maltés es un mero pretexto para contar toda la historia, ¿no? Es esto, básicamente es esto. Y no nos olvidemos del malo, del villano de bueno, la historia. Del villano minúsculo, ¿no? Porque el villano son Sarmiento, Mitre, Pedro I, el Conde Deu. E incluso el embajador también. El embajador Washburn. Bueno, sí. Sí, es el villano porque es la némesis de uno de los tres protagonistas. Exacto, es la némesis y es como la encarnación del mal. Y, Exacto. y en este caso es, aparte, como encarnación del mal, tampoco parece morir nunca, ¿no? También, pero sí, los matan un par de veces, los matan y supuestamente lo matan. Y en este caso es un negro, es un aparentemente huido de Estados Unidos. No, huido no. Él luchó durante la guerra de secesión se liberaron a los esclavos y se formó lo que se llamó The Buffalo Soldiers, que es una canción de Bob Marley. De Bob Marley, muy famosa. Que eran libertos que peleaban por la causa del norte. No se explica la novela por qué el tipo termina acá, probablemente por lo mismo que terminaron acá los polacos, los alemanes, acá no, en Paraguay, en Sudamérica me refiero con él acá. Y bueno, también el negro era un mercenario que terminó peleando. Pero digamos el tono es que normalmente en otra digamos novela gráfica más políticamente correcta, ¿no? En general, digamos, afrodescendientes se lo ponen como digamos positivo, claro, no sé jamás se lo pone como el mal, como ¿no? El tipo que va, bueno, soy yo, ¿no? pero esa parte de Vlad Tepes, incorrecto políticamente. Correcto políticamente poner a la irlandesa, ¿no? Poner a la mujer. A dos mujeres protagonistas. Poner dos mujeres y salvando el test de protagonistas. Bechdel, que no es poca cosa. Sí. Y haciendo todo un discurso feminista. Sí, totalmente. Hacen, sí, ¿no? A ver, tenemos un personaje real muy femenino, muy fuerte, que es Elisa Lynch. Que es la mujer, la mujer de Solano López. La mujer de Solano López. Eso es una mujer con un huevo bien puesto. Que yo te conté que había visto un documental, una especie de docudrama ficcional que aquí en Cinemateca, presentado por el cónsul de Irlanda, increíblemente, porque en Irlanda a Madame Lynch la empezaron a rescatar hace muy poco, del 2000 para acá, como una heroína histórica irlandesa, ¿no? No como una mujer porque ella logró volver y se quedó en Europa. Ella logró volver, murió en la pobreza, murió bastante joven, 50 y pico de años, y ella fue muy denostada, incluso por los europeos y algunos contemporáneos. Que hay una tal John Rhys que escribió una novela que se llama La Mariscala, que es un desastre, entre otras cosas porque es inexacta, trata de ser una novela histórica o tipo ensayo histórico y comete gafes como por decir que Leandro Gómez fue degollado, público notorio que fue fusilado. Claro. Y bueno, ella y varios otros autores más la tratan prácticamente de prostituta. Todos lo trataban porque aparte, digamos, había estado en el tercer mundo, aunque estaba en el documental que yo vi, digamos, en un momento estaba vinculada por el tema de a Europa por el tema de comprar armas para Paraguay. Increíblemente aparece ahí. Ella fue, pero había ido antes también, ¿no? Pero Solano López la conoce en París. En París, claro. Y bueno, porque había ido él fue a comprar armas y vienen a Paraguay. Se enamora. Y después a través de ella, intentaron y tiene comprar un armas. hijo también. Después tienen 5 hijos. Y después 4 o 5. Uno de ellos es el que muere junto con... En la misma batalla. Sí, en el mismo día, por lo menos el mismo día. En Cerro Corá. En Cerro Corá. Que es cuando se sabe que iban a morir todos, digamos. Sí, claro. De hecho hay una frase muy famosa y muy remanida de Solano que dice, en vez de decir muero por mi patria, dice muero con mi patria. Lo cual es cierto. Cuando él muere, Paraguay estaba totalmente deshecho. Sí. Bueno, vos mencionás también que había como 1.300.000 habitantes y quedan 200.000 y casi todos mujeres. El 95% de los hombres creo que entre 12 y 60 años no había muerto, que un 5% de hombres. Sí, que sobrevivieron las mujeres y no todas. Sí. Yo una vez leí que también que solo en Paraguay se está dando una cosa rarísima, que es que en general nacen por cada 100 hombres, nacen por cada 100 mujeres 102 hombres, ¿no? No, al revés, por cada 100 hombres 102 mujeres, y en Paraguay estaba al revés. Más hombres que mujeres. Porque siempre históricamente en Paraguay
sido muchísimo más las mujeres. Quedaron, digamos... Y sobre todo después de la guerra, sí, por eso, digamos, quedaron digamos, históricamente. Sí, quedó totalmente otra que diezmada la población masculina de Paraguay. Y algunos atribuyen que gracias a eso es una fama de holgazanes que tienen los paraguayos y que las mujeres trabajan mucho, digamos, ¿no? Porque cada 7 mujeres había un hombre, una cosa así, ¿no? Eso también dice, digamos, se dice. Sí, uno de los últimos libros que leí es de un aventurero escocés que anduvo por el Río de la Plata, amigo de William Hudson, que es increíble el racismo que despiden todos sus comentarios sobre Solano López. Es una cosa inconcebible. Ahora, vos que hablas de corrección política, pero esto ya excede cualquier idea de corrección política. Solano López era de dudosa sangre porque podía ser descendiente de indios, bajo, patizambo, feo, negro prácticamente. Se sospechaba que tenía gotas de sangre negra o de indio. Y ese odio que tenía hacia Brasil y Argentina era porque el resentimiento de los indios hacia el hombre blanco. Terrible. Eso lo leí cuando ya había terminado prácticamente el guión, pero me sirve mucho de referencia para ver cómo venía la mano con los pseudo historiadores o cronistas de la época. Bueno, una de las cosas que yo te decía es que, digo, para mí, veo que por ese documental que ves un par de años, que se sigue discutiendo toda la guerra. Aquí hay un prólogo de Laszlo Edergy, que es muy sorprendente. Por ejemplo, él fue ahí a los campos de batallas y ahora, actualmente, hace 5 años por ahí, y uno encuentra balas, encuentra restos ahí, digamos, no hay que imaginar nada porque es como si fuera un set. Las famosas balas mini, que eran más balas con explosivos. O sea, encuentra ahí porque fueron los campos de batalla. Y él dice que por una cuestión del metal de las balas se han empalidecido, han emblanquecido, entonces se ven más fácil todavía sobre la tierra. Sí, estamos hablando de 150 años, decíamos hoy, ¿no? Sí, 150, todo lo que pasó y que uno encuentre es como algo muy sorprendente. Ya no quedan héroes, bueno, eso sería digamos... No sé si nos queda algo más para decir. La presentación del viernes, si alguien quiere acercarse. Por supuesto. Es acá en el Simón Bolívar. Es en el Centro Cultural Simón Bolívar, en Rincón y Ciudadela, creo. Rincón y Juncal. Rincón y Juncal. ¿Y a qué hora es eso? A las 19:30 vamos a presentar esto y también el libro de Nicolás Peruso, Disquetes, que ganó el Bartolomé Hidalgo hace un mes atrás. Y que pasó por acá Nico Peruso hablando de disquetes, es cierto, y va a venir el dibujante argentino Majox, va a estar Majox, y va a estar el amigo Susunday interpretando Neña, que es el poema de Guido Hispano que habla de la guerra del Paraguay, ese famoso de Llora, llora, Bruto. Así que va a tener un número musical y todo, van a poder disfrutar. Muy bien, entonces aquellos que quieran ir, el viernes está la presentación de Ya no quedan héroes, está una novela gráfica, reitero, que ha ganado los fondos concursables y que se va a presentar en el Centro Simón Bolívar, que está ahí en Rincón y Juncal, viernes 19:30. Así que nada, Silvio, felicitaciones por esta novela que está muy bien y realmente muy interesante para aquellos que no conozcan el tema, y a aquellos que conozcan también les va a gustar porque es una cosa muy completa, una cronología muy completa y muy apretada, ¿no? Muy concisa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre sabemos que contamos contigo, los historietistas, para dar divulgación a nuestras obras. Muy bien, ¿no? El cómic acá los apoyamos con todo y debería haber más programas que lo apoyen, ¿no? Porque la historieta uruguaya, por suerte, goza de buena salud, ¿no? Por ahora sí, vamos a ver qué pasa a partir del 1 de marzo. Muy bien, ya no quedan héroes. Silvio Galizzi, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a escuchar en Cuando pasa por la voz los textos poéticos leídos por Gerardo Ciancio. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ciancio y voy a leer algunos textos, algunos poemas inéditos. Este primero es un texto largo y tiene un epígrafe de Gustavo Cerati, el cantante fallecido de Soda Stereo. Y dice, Gustavo Cerati dice así: el eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él.
ese rumor que va filtrando todo, o el ruido devastador de las primeras veces, un tsunami sobre la ola de Hokusai, o la isla en calma al sur de Japón en 2011, o los haikus y los haigas en flor, hasta que llegó la durmiente, hermosa, transgresora, roja, a instalarse en ese rumor que viene colado y pule, y no supimos con cuál quedarnos. Había un presagio y hojas de té, esa diatriba de saberse en el ruido, calarse el lenguaje hasta los huesos, o lo poco que deja el verso, o la palabra en tus labios, aunque no respire, o el lenguaje caudal de agua y armonía, saliendo impune de tu transparencia, que conozco como un paisaje bien dibujado. Todo se viste de la duermevela del recuerdo, aunque nunca escribí aquello de mudar la piel, porque me arranco esos pedazos de voz delante de la ventana. Es la tarde urbana y a media luz, como un eco el rumor, la tormenta, el torrente, el tornado, el huracán arrecian el lado grueso de la vida. Sí, creí que no me atravesaba y que no te iba a decir que la escritura percude, empaña, rasca además lo que toca, mientras me inundo del piano que suena atrás. Sí, creí que no iba a mover la boca para soplar las palabras, porque no es posible construir una realidad o irrealidad que moja y aísla. Entonces preferible es estar de este lado, en este lugar, a la deriva, al desgaire, y saberse en el rumor y en la tormenta, sin timón ni con abismo. Y nada me cuesta decir, así se me vaya la vida por la ventana, esas dos palabras que te regalé bajo la sombra de ciruelo. Entonces, ¿cuál es el lugar del amor? Cursos de agua, plazas, esquinas. La ciudad aplaude cuando saltan al óleo los girasoles, y nadie mira hacia atrás cuando lo vence el amor. Una vez muerta dejo de enamorarme, dijiste, aunque anida una flor de olvido en el amor. Flores del mal, como esas chiquitas del campo, amarillas. Y cuando algo tirita, trilla, trasiega, trinca, y no se pone a cantar trulala, o sí, si está afín, preferís rasgar los muñecos por el cuello. Esa es una forma sesgada de pensar, dijiste. Nada amilana el amor, ni lo duerme. Una alerta que se intuye en transparencia, una luz genuino, impropio, acorazado de sí, una impertinencia que fagocita el amarillo redondo de las volutas en celo, una porción de saliva que piensa per se, una forma voraz de ser, todo al borde del lenguaje, en la orilla asomado y el aroma del té, ese lugar del amor, dentro, dentro. No hay escollo dentro, dentro, ni cuello de botella. En la vereda ocurre un fluir de gentes, voces, andares, detalles urbanos. Y si nos cierran hasta los bares de Montevideo, ni te pienses que la palabra Nietzsche, la palabra Deleuze y la que menta el loco de atar de Foucault, ni te pienses que todo quedó entre el plato de vegetales y esa jodida forma inocente de tomar el agua, de tomar la copa transparente, turbia de tantas palabras. No olvides que antes de ellas estaba el silencio, antes de la verba, de la hemorragia, de la verba, la ilusión del puto lenguaje que tanto y tanto percute y perora y enchastra y oculta. Porque si no hay sinapsis nada importa, ¿o sí? Me hablaste de preparar té para dos, eso antes de cerrar el bar, antes del naufragio de la poesía que no era tal, y para colmo la noche se fue derritiendo en elegía. La palabra Enrique quedó atorada en el encendido del auto, y tus palabras, esas últimas que no retuve, porque tus manos se movían, porque era difícil registrar el lenguaje cuando tus manos se movían. Y entonces, Vlad, Drácula, su sarcófago, Chito, y que caiga la luna por estas veredas. Montevideo vampiriza. Te vi que llorabas, y a nadie le importó un bledo. Nadie sabe nada, especialmente en la nocturna noche urbana, y así suena mejor.
Este poema se llama Sorbo y tiene un epígrafe de Sara de Ibáñez que dice: para siempre el temblor, para siempre, guerreros sin ojos. Hunde el puño donde ya nada se dice, ese lugar donde todo se desdibuja, fuga, algo repta así sobre los rescoldos del lenguaje, algo que lame y lame la superficie de lo poroso. Se le enfrían las ganas del mundo, se le gorjean, porque es difícil verter el afuera adentro. Como si lo viera tras los cristales ahumados, percibe el paisaje sin nitidez. Retira la mano, saca la lengua del sitio, sorbe restos de saliva, arma palabras con los retacitos de piel. Le pide 2 vasos de sangre, leche vertida ahí. Es demasiado, replica, para un mapa tan yermo. Hay un temblor de nido en sus 4 pulmones. Es muy poco para cuando ya no estés. Se queda tan pero tan en las palabras que no percibe el goteo rojo. Te la estoy dando, le dice con tierno recato. Es todo lo que me queda en los senos. Como a esos guerreros sin ojos, nadie les sorbe las lágrimas. Este poema tiene un epígrafe de Selva Márquez que dice: con qué gusto daría hoy todo mi cuerpo para que lo despedazaran los lobos del deseo. La noche se te cae por los ojos y por detrás de mi columna vertebral comienzan a brotar ramas bajo el cielo sorprendido. El horror a la fijeza, a quedar acá enraizado y solo. Miedo a llenarme de pájaros, mientras estás en tu agonía amorosa en el otro borde afilado. Nos devoran los perros que aúllan a los diablos, y los lobos del deseo no salen de su espanto. Aún creemos que el orden y el caos están organizados de una forma inteligible. Otros hubiesen preferido una asepsia sin aullidos, ni ramas, ni fieras. Nosotros seguimos sonriendo a la luna llena de papelitos. Yo, arborecido y frutal, vos, con los colmillos sangrando deseo. Este poema tiene un epígrafe de Saúl Ibargoyen y dice: y en la carne de la que fuiste arrojado, a la tierra, a todo el amor y al olvido. Me dijo que yo no le iba a enseñar nada sobre Marilyn Manson, mientras la noche caía como cae un cascote o como cae un cuerpo muerto. Pensé en rumores oliendo a tripa, pensé en las arcadas que daba la ciudad junto a la pasiva, en aquel perro respirando sin afanes, en el agua golpeando lasciva al farallón. Creí que sí, que podría intentar explicarle la tristeza de Robert Plant cuando su hijito murió al otro lado del océano. Pero se saturaba el lenguaje con la voz de Manson, se saturaba el poco aire, nos surcaba entonces un crujir de premoniciones. Creí que no estaba tan triste como ella, pero desvié mi semblante hacia donde no había una ventana. Era insoportable mirarla a los ojos. Con la palabra amor colgando de la voz, yacés armada de asperezas, mientras exhalás tus ojos arañosos. Como un poeta romántico sacado de una viñeta descolorida y rala, yo te voy oliendo el alma como un perro de caza enloquecido por una presa imposible. Sin embargo, insistís en hablarme de la serie que tanto te gusta, esa donde hay un dios sin rostro, un tiempo que se parte en 1000 pedazos, una manada de lobos sin dientes, repletos de púas, una niña atemorizada y al borde del colapso. Miro las volutas de tu cerebro, ese tremendo boquete que se te abre hacia adentro. Calculo que ya no caeré en una nueva emboscada, que soy un sorbo de sombra y voy, precipitado en mí. Pienso que solo nos asiste el escombro y el estupor. Y observo cómo el espejo se goza en tu reflejo oculto, todo visto como desde adentro de un cuadro flamenco, una breve escena descascarada y en penumbras.
Ya no me hablas de lo que pasa en la televisión. Escarbo entre tus muslos de tierra y optamos por anudarnos bajo las palarelas blancas, hasta que nos enardece el deseo, hasta que nos rebana la implosión final. Por último, primero fue aquel verdor pétreo de las montañas en la China, el lago, la balsa de troncos, la mujer que se acercó a vender su arroz dulce, la calma, el remo en el agua. Después todo se cayó, hasta el ruido como en el estanque de Bayo, cuando el avatar saltó de la pantalla para contarnos su sueño, su pesadilla, ya sin sus pies y con toda su inocencia. Dijiste que preferirías no tener los tuyos si te facilitaban un par de alas. Te imaginé en pleno vuelo nocturno, planeando con tus muñones entre las ramas de los plátanos. Mucho tiempo antes, sentado junto al balsero chino que no paraba de batir el largo remo, como si ordenara un mundo hecho de agua, me gustaba imaginar el secreto de tu mutilación. Me contagiabas tu regocijo, tu alegría animal, tus ganas de arrancarme el corazón con la punta de esas plumas.